Buenas tardes. Con puntualidad hispánica vamos a empezar esta velada cultural, porque hoy en Jaén, ustedes lo saben, yo también, Isabel Castro también lo sabe y Juan igualmente, hoy es doble fiesta en Jaén. Es Santa Catalina y es también día de fiesta porque está aquí Isabel y está aquí Juan, dos hijos predilectos de esta tierra, ¿no? Que rompen con ese dicho de que nadie es profeta en su tierra. Pues sí, ellos lo son. Permítanme que en primer lugar pues los salude cargado de satisfacción, porque esta tarde, como digo, nos reunimos aquí en torno a la presentación de un libro del que ahora hablaremos más en extenso. Y en primer lugar quiero saludar a los miembros de la Junta de Oficiales que han tenido la bondad de acompañarnos esta tarde aquí, a mis compañeros que hacen posible que la Económica se haya convertido en una potencia cultural de Jaén. También quiero saludar a los concejales del Ayuntamiento de Jaén que nos acompañan. Les doy las gracias al editor, a José Madero, que ha hecho posible este libro, y por supuesto a ustedes, al público que tan fielmente, a los socios, a los consocios y a los que pronto serán socios, aunque tengamos que tirar aquel tabique, pues bienvenidos todos, bienvenidos todos. La cultura es cosa de todos y hoy nos reunimos en torno a un hecho cultural como es la presentación de un libro. De este libro que se llama Agua en todos los pisos. Este libro que han escrito Isabel y Juan, dos compañeros de vida, que hacen un tándem, no solo de cariño, de vida en común, sino también un tándem literario. Y ya van 3, que yo sepa, y creo que me las sé, ya van 3 colaboraciones de estos compañeros de vida y buenos amigos nuestros. El primero fue Los mártires de Arjona, el segundo libro conjunto fue A garrote vil, y el tercero, y no será el último, estoy seguro, este que presentamos hoy, Agua en todos los pisos. Ambos, yo no los voy a presentar porque ustedes los conocen tan bien como yo, y sería casi ofensivo hacer una presentación ortodoxa, como se acostumbra en este tipo de actos. Digo que ambos, bien conocidos nuestros, suman mucho y restan, yo diría, nada. Y además han tenido la gentileza de presentar este libro como primicia aquí en la Económica, lo cual no deja de ser un honor para nosotros. Este libro yo lo he visto, lo he gozado, lo he leído para atrás, para adelante, y solo voy a robarle un minuto más. ¿Qué me ha parecido a mí el libro? Pues me ha parecido que es un libro que tiene al menos 2 grandes virtudes que ya quisiéramos todos los que escribimos concitar en una obra. La primera gran virtud que yo creo que tiene muchas más, pero voy a destacar solo 2, es que es un libro que está bien investigado. Es decir, en su recorrido ilustrativo por todos los avances que han mejorado la vida de mujeres y hombres a lo largo del siglo XX, hay una investigación profunda, una investigación que tiene la segunda virtud: está bien contado. Pero claro, cuando se trata de Juan Eslava y de Isabel, eso parece que va de suyo, pero cada vez que uno se pone delante de la hoja en blanco, yo lo sé bien, que se abre un pequeño abismo, ¿no? Y contar las cosas bien contadas, como hacen ellos, y nutrirlas con tantas ilustraciones que nos van a llevar a un mundo quizá de infancia,
para otros de adolescencia, para otros de juventud y para otros de madurez, creo que es uno de los mayores méritos que tiene esta obra. Y quiero también felicitar a José Madero por la edición, porque es un libro que está muy bien editado. Es decir, los libros son objetos de culto para mí, y cuando un libro no se te cae de las manos porque está bien editado, con calidades merecidas, pues esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego, una última cosa. A Juan se le entiende, a Isabel todavía más. Fíjense, en el índice, con que solo echen una mirada rápida al índice, verán cómo hacen un recorrido exhaustivo, pero no cansino, sobre esos aspectos que, como digo, nos han cambiado la vida y nos han metido en esta lógica del confort, que luego, bueno, ya hablaremos luego, si hay ocasión, de hasta qué punto puede incluso perjudicarnos. El agua es vida, es el primer capítulo, la iluminación, la cocina, la colada, cuarto de plancha y costura, cuarto de plancha. Yo estoy abonado a la arruga es bella, pero al ver este capítulo creo que me tendré que poner las pilas. Lo de la costura lo veo más difícil. Limpieza de la casa, baño e higiene, el retrete, calor de hogar y frío, el teléfono, radio y televisión y el dormitorio, ese lugar tan enigmático. Bueno, pues este libro es el que presentamos hoy aquí. Yo quiero dar las gracias tanto a Juan como a Isabel como a Juan, que hayan tenido la gentileza, la bondad de traerlo a la Económica como primicia y hacer la presentación aquí. Me van a permitir una última cosa que no tenía pensado decir, pero como estamos en familia, ¿no? Isabel, Juan, yo soy de pueblo y soy de Quesada, como sabéis, ¿no? Ya os voy a tutear porque voy a contar algo que no cuento mucho, que no salga del planeta. Y entonces, los que somos de pueblo y ya vamos teniendo algunas canas, tenemos, como decía Rilke, como referencia la infancia, esa única patria que es, en definitiva, la infancia. Y yo, ahora que estaba repasando el libro de Isabel y de Juan, he rejuvenecido mucho. Me habéis hecho un lifting, un auténtico lifting, y barato, tal como están las cosas, un lifting, sí, porque he vuelto a mi infancia, a aquella casa de mis abuelos en Quesada, donde yo dormía cerca de la cámara, en un colchón de farfolla. No es una palabrota, existe. Me he acordado de la perilla que colgaba y que le encendía las tripas incandescentes a aquella bombilla desnuda que había en mitad de la habitación. Me he acordado de bajar en mitad de la noche, aterido de frío, a la cuadra, para esas cosas que ocurren a medianoche. Me he acordado de la lumbre de mi abuela, que tanto calentaba, pero que si te apartabas 3 metros de ella, estaba otra vez helado. Me he acordado de todo aquello, me he acordado de la cocina y de esos sabores que nos ponen, como hacen Isabel y Juan, en perspectiva con este libro. Muchas gracias, Juan, gracias, Isabel. Tiene la palabra Juan. Gracias por venir. Pues muchas gracias, y especialmente gracias a ustedes que el día, con lo frío que está, pues están aquí acompañándonos. Voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí y que a lo mejor no todos lo entienden, porque aquí hay gente más joven. En el año 67 yo estaba trabajando en Marsella, en la ciudad esta de Francia, y fui al cine con un grupo de amigos. Y
Era un cine en el barrio de los moros, entonces era un cine de poca monta, propio para estudiantes como nosotros. Y en medio de la película se corta. Y entonces surge una voz al fondo de la sala, una voz que dice: "Jibao con la botella". A mí se me cayeron 2 lágrimas como cebollas. De pronto me di cuenta que había un paisano mío de Jaén, porque jibao con la botella es lo que se decía en Jaén, en el cine, cuando se cortaba la película, lo cual ocurría muy frecuentemente. Y cuento también esto, no solo por la emoción, de pronto, cuando encendieron las luces miré y no reconocí a ningún paisano. Lo cuento también porque resulta que en el Jaén de entonces había, creo que eran 12 cines de verano, que esto hoy se lo cuenta a cualquiera y se lleva la mano a la cabeza. ¿Y por qué había 12 cines de verano? Porque Jaén de noche era insoportable. El monte de Santa Catalina, que hoy vemos tan tupido de pinos, pues entonces estaba pelado. Y actuaba, todas esas piedras actuaban como como las planchas eléctricas que acopian el calor y después lo despiden. Entonces, de día acopiaba el calor y de noche lo despedía. Así que Jaén era la ciudad más calurosa de España. No había quien viviera en ella. Por lo tanto, la gente tenía que irse al cine, prolongar todo lo que pudiera en el cine, o irse a dar paseos por la carrera. Tampoco había mucho dinero para los bares y todo lo más te compraba un cartucho de patatas de Casapaco de peseta, o en la puerta de la Económica, algunos se acordarán que se ponía un señor que vendía arbellanas peladas y calientes con un ladrillo y te quemaban las manos. Bueno, eso eran nuestros pequeños vicios de entonces. La vida era mucho más pobre que ahora, claro. Entonces, el objeto de este libro ha sido que yo y mi mujer también, como yo soy historiador y ella es antropóloga, hemos observado que en el plazo de 2 generaciones, quizá menos, ha habido un avance, por lo menos en Occidente, un avance que podíamos calificar de una revolución parecida a la revolución del Neolítico. La revolución del Neolítico, que ocurrió hace ya 3.000 o 4.000 años, dependiendo del sitio, fue cuando el hombre descubrió que el vegetal se podía cultivar y los animales se podían criar. Y por lo tanto eso revolucionó por completo la historia. Pero es que ahora hemos vivido la misma revolución. Mi abuelo todavía araba con el arado romano, como hace 2.500 años. Un arado de palo con la vertedera de hierro. Y todavía araban así. No había ni tractores ni había de nada. En las casas, ¿con qué se lavaba la ropa? Se lavaba con ceniza porque no había jabón. Los platos se lavaban con arcilla, con greda, porque tampoco había lavaplatos. Es decir, no había nada de nada. Vivíamos como en la época de Roma. Eso lo hemos conocido la gente que tiene mi edad. Entonces, de pronto, en el siglo XX, hemos dado un avance tremendo y empezó todo con aquellos anuncios que ponía agua en todos los pisos, porque en los pisos no había agua. Había que bajar al patio donde había una fuente o a veces ir a la calle donde había fuentes. Pero de pronto hubo agua en todos los pisos, quería decir que esta casa es una casa de solera, esto es una casa de respeto. Pues Isabel y yo hemos querido recoger
el avance que ha habido en todos los sentidos a lo largo de este siglo. No solo el que ha habido, sino el que está habiendo. Porque uno de los capítulos se refiere a los retretes modernos que vienen de Japón, donde el protagonista es un ingeniero que se las va y se las desea, porque interpretar el retrete es dificilísimo, ponerle la temperatura, la música, el aroma, todo, ¿no? Todo esto existe. Bueno, pues esa es el mérito principal. Yo quiero subrayar dos méritos en este libro. El primero, el de Isabel, que como antropóloga me ha hecho ver muchas cosas que yo las daba por hechas, pero que no son tan fáciles de pensar. Y también porque ella es los que leen mis libros lo saben, ella es mi documentalista. Las fotografías que aparecen en mis libros, que yo procuro que no sean meros adornos, sino que te digan algo, pues ella las busca. Recientemente me decía un periodista que donde he podido encontrar una fotografía de Hitler pelando una gamba, o de Eva Braun dándose un piquito con un señor que no es Hitler. Bueno, pues no la encuentro yo, la encuentro a ella, que entra a saco en los archivos soviéticos. Los archivos soviéticos, bueno, se puede decir, no te van a denunciar. Los archivos soviéticos son tremendamente generosos en estas cuestiones, ¿no? Pero también sabe buscar fotos en los archivos españoles. Por ejemplo, algunos que habéis leído o vais a leer mi libro sobre amor y sexo para escépticos, os sorprenderá encontrar una foto de Alfonso XIII desnudo, con la pilila al aire. Ya sabéis la que se lió cuando hicieron una foto de Juan Carlos el emérito bañándose desnudo y parecía que se acababa el mundo. Bueno, pues ahí tenemos una foto de Alfonso XIII desnudo en compañía del doctor Marañón, que no se ha querido quitar los calzoncillos. Así que son una foto histórica que ella sabrá de dónde la ha sacado, pero la ha sacado. Así que, por una parte, esa riqueza de fotografías y de anuncios, a veces anuncios muy machistas, que te dicen también, te dan el pulso de una época, ¿no? Y el otro agradecimiento que quiero expresar es a José Madero, porque el editor, un libro como este no es fácil de editar. Es muy caro reproducir todas esas fotos en color con ese tipo de papel y con esa encuadernación. Es decir, el libro como objeto, como joya, y evidentemente esto no se hace por amor al dinero, sino por amor al arte. Así que mi más profundo agradecimiento a nuestro buen amigo José Madero por esta maravilla de libro. Y no me quiero prolongar mucho porque creo que Isabel se tiene preparado una pequeña intervención. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerles que estén aquí esta noche en la presentación de este libro. Y muchísimas gracias por invitarnos a esta institución tan ilustrada y tan estupenda que tiene Jaén. Así que muchas gracias. Bueno, pues yo creo que entre los dos han apuntado ya de lo que va el libro, pero yo os voy a decir un poquito más. Y es que el libro es como un museo gráfico de los inventos que nos han acompañado a lo largo de la vida. Y sobre todo tiene unas explicaciones históricas dadas por Juan, que es que lo bordan. Es decir,
tiene unas imágenes muy interesantes del invento, su evolución, pero luego después la explicación es una explicación muy buena y muy rigurosa. Es una explicación histórica. Bueno, pues es un viaje en el tiempo que va, lo voy a leer, del agua de la fuente al grifo, es decir, que es que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando estrenamos nuestra casa en Barcelona, pues era una casa que tenía, bueno, una casa con todo tipo de inventos, uno de diseño. Entonces empezamos los dos a reírnos y ¿te acuerdas, Juan? Fíjate qué inventos tenemos, porque la cocina era todo panelado y yo no veía dónde estaba el frigorífico ni dónde estaba la plata, nada, todo era nada más que todo tan moderno. Que empezamos, ¿no te acuerdas de la tecnología del apaño? Que era en nuestras casas, ¿no? Como estaba todo, pues, es decir, tan como lo hemos vivido, nada que ver con esta tecnología tan industrial. Y empezamos a reír y empezamos, y yo le contaba, digo, mi abuelo metía un melón en el pozo para que se pusiera fresquito el melón, metía como una especie de red y lo bajaba al pozo. Y luego después empezábamos ya, digo, mi madre en un plato con un poquito de aceite, un garbanzo y un hilo, digo, toda la noche así nos ha criado. Es decir, nosotros con luz, pero solo era con un garbancillo y el aceite en un plato. Y es verdad, o sea, sin malos olores y sin que se hubiera peligro de incendio. Y empezamos los dos y luego después ya empezamos con más inventos y más cosas. Bueno, que luego después ya dijimos, oye, pues mira, ¿por qué nosotros no hacemos una evolución de la calefacción, del frigorífico, es decir, del lavadero a la lavadora? Es decir, hacer esa evolución. Oye, ¿por qué no? Pues yo empecé con muchas fotografías, porque eso sí, Juan tiene un archivo fotográfico, aparte de que yo busqué las fotografías, es que tiene unos libros de imágenes, de anuncios, de todo fantástico. O sea que eso también ayudó mucho. Así que le dije, mira, si nosotros hemos conocido inventos que eran, es decir, los años, digo, yo creo que prehistóricos, digo, todo esto que te estoy contando del aceite, de enfriar la comida, o en el verano los tomates y todo eso, digo, esto se ha tenido que hacer, digo, nosotros, diga, en los años 60 y 70, eso lo hemos vivido, digo, pero ahora nuestros hijos, nuestros nietos, digo, completamente están, es decir, desconocen todo esto porque lo que conocen es el invento industrial, pero ellos, de toda esa tecnología que digo yo del apaño, todo eso, muy poca cosa. Así que esos inventos ocultos, esos inventos digamos, realizados por gente que no tenía recursos, no teníamos, con lo que tenías a mano tenías que apañarte. Bueno, pues todo eso, esos son saberes y haceres que yo creo que nosotros, que somos la generación puente, tenemos que transmitirlo. Y digo por qué hay que transmitirlo, porque cuando la Unión Europea aconsejó que había que meter en una mochila un transistor, un cargador, una caja de galletas, una toallita húmeda, un no sé qué, y digo, madre mía, digo, si se nos pierde la mochila, si algo a los chiquillos o a alguien se le pierde la mochila o no carga por lo que sea la batería, es que no saben, yo creo que no saben sobrevivir. Yo me acuerdo que cuando hemos estado en Galicia, en un balneario, y hemos llevado a las nietas, a mí me encantó que el Juan le enseñaba a las niñas a hacer un pito SOS, era por si había te perdías o lo que sea, y entonces con una hoja, y entonces era eso, tenía ese pito y las niñas estaban encantadas, es decir, pequeñas cosas que dices, bueno, pues eso, fíjate, te pierdes o lo que sea, pero bueno, jugando, es decir, son pequeñas cosas, esos inventos que digo yo, son inventos humildes, pero que son muy interesantes. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos la obligación de, cuando vayamos con los niños, y sobre todo hay una cosa que yo siempre, como antropóloga, me ha dado mucha rabia, que cuando va un colegio a ver un museo etnográfico, que los hay fantásticos en España,
museos etnográficos hay fantásticos. Bueno, pues ves un montón de objetos inertes completamente, porque los críos prácticamente, o sea, es decir, los ven, pero muchas veces que yo creo que no preguntan, ni les interesa, pero es que tampoco yo creo que se les explica esa evolución del invento, como, es decir, pues nosotros, Juan ha donado a Arjona ollas express de las primeras, es decir, toda esa evolución del invento o del cacharro que hay en un museo etnográfico, prácticamente tú ves que no tienen vida. Son museos etnográficos, están completamente, pues para verlos pasan los críos y digo, bueno, ¿y por qué no se les explica? Es decir, luego después, como vamos al kit de supervivencia, la supervivencia es esto que está en los museos. Bueno, pues era eso lo que de alguna manera nuestro motivo para hacer este libro era porque de alguna manera lo hemos vivido, son ese tipo de invento, pero esa evolución del invento. Hay unas fotografías de las mujeres en el lavadero de la Fuente de la Peña aquí fantásticas, ellas lavaban en el lavadero, soleaban, es decir, las ves soleando, las ves. Y luego después también hay otra de cuando vinieron aquí con el Omo, un detergente, que también hubo un grupo de mujeres de gen, es decir, y sobre todo hay de Cerdá y Rico, es decir, hay unas escenas en la cocina, porque las mujeres, es verdad, hoy que es el Día de la Violencia de Género y todo, es decir, esta problemática que tenemos, pero hay unas escenas de mujeres cosiendo en la puerta de la casa, bordando, se les ve tranquilas, relajadas, se les ve socializando, se les ve trabajando. Es decir, todo eso es un modo de vida que yo creo que tenemos que, de alguna manera, no olvidarlo, sino yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ese modo de vida. Es decir, no se trata de reivindicar pues de estos inventos como algo que vayamos a renunciar a la modernidad, no. Pero yo creo que, sobre todo, el valor de las imágenes es por eso, porque de alguna manera transmiten saberes, haceres y contextos históricos. Es decir, esa evolución de la casa prehistórica, de la casa romana, de la casa medieval, ese mismo objeto va, es decir, haciendo ese camino hasta llegar a ese invento industrial. Bueno, pues a nosotros eso nos pareció interesante de contarlo y sobre todo las imágenes y la explicación, porque yo creo que eso no solo hay que identificarse con se me ha ido lo que iba a decir. No, lo que quería decir es que el libro, las imágenes y lo que es el libro transmite esos saberes, esos haceres, porque es un modo de vida. Nosotros eso lo hemos vivido y como lo hemos vivido tenemos que estar orgullosos de enseñarlo y de transmitirlo. Y eso ha sido el libro, porque no solo son paisajes y monumentos, yo creo que nuestra manera de ser y todo ese modo de vida que decía de los lavaderos, de las fuentes, pues todo eso es lo que lleva el libro. Y nada más, ya no quiero. Si hay alguna pregunta o algo, luego después podemos hablarla. Muy bien, pues yo creo que nos lo ha dejado Isabel en suerte. Esto de ser director de la Económica tiene un privilegio, y es que el estar aquí me permite ser el primero en preguntaros. Entonces yo, si me permitís que os haga la pregunta, Isabel, Juan, ¿a quién se homenajea con el libro? Pues yo diría que principalmente a la mujer. La mujer que ahora estamos muy orgullosos, por lo menos algunos, estamos orgullosos de que se haya liberado. Lo que realmente ha liberado a la mujer es, por una parte, la píldora. Porque antes la situación de la mujer era muy delicada, porque se podía quedar embarazada, tenía que necesariamente casarse para que alguien
cargara con la educación y con el mantenimiento del niño. Es decir, la situación de la mujer siempre ha sido muy delicada, hasta que la mujer tiene conocimiento suficiente para no quedarse embarazada si no quiere. Yo creo que eso ha sido un hito. Y el segundo hito es que la mujer era una esclava en la casa, la mujer amanecía trabajando y de noche anochecía trabajando cuando el marido estaba en la taberna o estaba en sus horas de asueto leyendo el periódico. La mujer no tenía descanso, ni tenía reconocimiento, tampoco, porque, bueno, esa es su obligación, una ama de casa. Entonces, los electrodomésticos han liberado por completo a la mujer, la han liberado, pues, muchísimo. Y ahora la mujer puede incorporarse, todavía le queda mucho terreno por conquistar, obviamente, en unos países más que en otros. Pero lo que realmente ha liberado a la mujer ha sido poder disponer de su maternidad y los electrodomésticos. Esta cosa tan simple que nos parece y que son tan necesarios. No hay más que ver cuando se avería la lavadora en una casa, la que se forma. O lo que podemos hacer si no tenemos frigorífico. Es decir, que absolutamente, y eso se refleja mucho, obviamente, aquí. Por eso la portada representa a una mujer en pijama, fumando, con su copita de licor, y es decir, oye, me he liberado. Y el subtítulo es Agua en todos los pisos, los inventos que liberaron a la mujer. Y entre paréntesis, y al hombre. Aunque yo no consigo poner la lavadora todavía. No porque me falte voluntad, que no es cierto, menos mal que Valle es ingeniera en lavadora. Pero en la vajilla lo ordenas. Ah, sí, eso sí. Pepe, por favor. Bueno, yo creo que voy a hacer un comentario, pero si un libro lo escribe ese binomio de un antropólogo y un historiador, evidentemente tiene que ser más que interesante, porque en realidad es, aparte de la evolución que se trata con la fotografía, etcétera, lo que están mandando un mensaje a la juventud, pero le están mandando un mensaje a la juventud y a las personas que ya tenemos edad, efectivamente la evolución, pero lo que quería decir fundamentalmente es ese binomio que habéis conseguido algo que para mí, sin haber visto el libro, es de una trascendencia importante. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas veces en una pareja que se lleva bien, como es el caso, hay siempre un intercambio de pareceres sobre todo las cosas más cotidianas, ¿no? Y entonces, claro, yo aprendo mucho de ese intercambio, cosas que yo las doy por sabidas. Por ejemplo, el detalle ese de que en las casas donde no había gran cosa, con un garbanzo y un hilo, podía estar iluminando toda la noche. Eso es una pasada, y eso en cualquier sitio que lo cuenta, claro. No había candil, no había tal, pero con un garbanzo. Mira, pones un platito, pues un platito de porcelana, pones un poquitín de aceite y luego después con un hilo de coser se tuerce y se pone un garbanzo en medio del aceite y del plato. Y luego pones el hilo encima y le prendes la mecha, por eso, y está toda la noche. Dura eso lo hacía mi madre. Y bueno, la mariposa, pero la mariposa había que comprarla, ¿no? Pero con el hilo de un garbanzo ya está, no había problemas. Por eso decía que es verdad que tiene razón. Yo creo que la memoria, por eso decía que tan importante es nuestra memoria y nuestro modo de vida, pues como puede ser un paisaje, un monumento. Es decir, no tenemos que renunciar, al contrario, lo que tenemos que hacer es transmitir eso. Y todo ese tipo de inventos humildes, lo del pito de hierba me pareció una cosa de ver al abuelo y la niña escondiéndose y luego tocando el pito. ¿Dónde estás? Bueno, pues no quiere decir que eso nos vayamos a llevar en la mochila cuando los de la Unión Europea, ¿no? Es decir, pero es que me pareció lo de la Unión Europea con la mochila, yo decía, Dios mío, si perdemos la mochila,
¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hacemos si pero estas criaturas que no saben sobrevivir? Es decir, los pones en el campo ante el apagón ahora, la pandemia, pues esto es por lo que va a venir, no lo sabemos todavía, pero es que al paso que vamos, no nos extraña nada que el día menos pensado tengamos que volver otra vez al platillo con el aceite y el hilo y el garbanzo o lo que sea, porque así vamos, con el apagón y lo que no es el apagón. Al precio que está el aceite, no creo que sea muy posible. Yo creo que somos la generación puente, que le decía, digo, Juan, digo, si es que esto es el neolítico, digo, nosotros hemos vivido y hemos experimentado cosas, digo, lo mismo que los del neolítico, digo, y ahora, pues, en los años 70 y 80, yo he visto inventos, digo, esto es del aceite de oliva o de montones de remedios de apaño, ¿no? La tecnología del apaño, cuando alguna cosa se rompió, lo que sea, la tecnología del apaño, y enseguida, pues eso es tener inventiva. Es que yo creo que son inventores ocultos, es decir, nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues con lo poco que tenían, pues iban avanzando, igual que ahora, pues la gente joven, yo creo que no parte de ahí. La gente, yo el otro día, cuando también en la casa, con la rumba, la escoba, yo decía, yo rápidamente barro lo que sea, digo, pero yo con la rumba está dando topetazos por el pasillo, yo aquello me ponía nerviosa. Decía, por Dios. Bueno, pues igual que eso, la lavadora y todo eso, muy bien, el frigorífico, nadie. Pero luego después hay un montón de cosas, digo, pero el día que se vaya la luz, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues esa inventiva que nosotros y nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros abuelos en el campo, en todos sitios, pues todo eso yo creo que es eso, es nuestra memoria, la memoria oral, que todavía hay gente mayor que la conserva. Y todavía, si preguntamos qué hacía tu abuelo cuando se rompía cualquier cosa, rápidamente buscan la solución. Bueno, pues todo eso era el libro. El libro es ese compendio de esos inventos que a lo largo de la historia, pues sí es verdad que han ido evolucionando, pero hemos ido al origen y hemos también intentado que las imágenes y la explicación pues fuese, pues yo creo que bastante buena en ese sentido. Preguntas, los tenemos aquí. Os recuerdos que tengáis de esos momentos. Muy buenas, gracias Juan y gracias Isabel por compartir este libro con nosotros. Mi pregunta es ¿cuánto tiempo ha llevado escribirlo desde todo el libro entero? Porque me acuerdo que hace un año o dos estuvo Juan hablando más o menos de la iluminación, de la cocina, de la plancha, de la colada, cerca de los baños árabes, y no sé si desde ella se empezó con la idea o ya se estaba... No, bueno, contesto yo. Estoy hablando de la Casa de Barcelona y hace, pues, ¿cuánto hace? Casi 10 años, ¿verdad? Este libro hemos ido, pues, cuando empezamos a hablar y dijimos, oye, pues qué interesante, vamos nosotros a buscar imágenes y a ir poco a poco, primero lo que era el frío, luego después el lavado, todo eso lo fuimos haciendo poco a poco, íbamos documentación ahí, añadiendo documentación y buscando, y eso, pero por lo menos, pues... Yo creo que 10 años, ¿verdad? 10 o 12 años. Sí. Y sobre todo el invento de la máquina de coser, la plancha, la costura. Hay que tener en cuenta que hay fotografías. Hay el Museo de la Técnica, a mi juicio, el más completo, es el de Múnich. Allí lo encuentras todo. Pues hay fotografías que proceden del Museo de la Técnica de Múnich, que es algo completísimo, te puedes tirar días y días dentro, ¿no? Lo tienen todo. Entonces, claro, con ideas del libro hemos ido también en nuestro viaje, hemos ido recogiendo fotografías y material. Estoy viendo una pregunta que lo he ojeado. Y veo de pronto aparatos para nebulizar insecticida. Sí, el FLI.
¿cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía? Porque El Pero FLI, yo les llamo, pues, era aparato del FLI. el FLI, porque Pero fíjate, la primera vez que leo aparato para nebulizar insecticidas. claro, bueno, y también lo que se pegaba en el techo, una goma que se pegaba para que las moscas. Eso también es de los inventos de la limpieza también hay cosas graciosísimas ahí. Aquí está, sí. Está genial. Que no sea aparato del FLI. Perdón, tiene la palabra. Y este libro me parecería también muy interesante para gente joven. Claro. Para gente muy joven, porque yo, por ejemplo, tengo una anécdota con un sobrino mío que tiene ahora 23 años, donde yo, por tema de alergias al papel reciclado y tal, pues me estaba sonando con usos pañuelos de tela. Y él me dio sonarme con un pañuelo de tela y me dijo, te estás limpiando los mocos con un trato. Porque ellos no han vivido. Claro, no. Han vivido aquí. Y me parecería muy interesante que... no les entra en la cabeza que nosotros usábamos pañuelos, bueno, los moqueros que eran enormes además, ¿no? Nada, ellos ya se arreglan todo desechable. A ellos les parecería, yo creo, muy interesante. Sí, porque mira, la Caixa hizo una exposición buenísima que se llamaba Los inventos ocultos, los inventores ocultos. Es decir, esto que ahora estamos comentando de esa persona que tiene un problema y tiene que inventar como sea, pues para solucionarlo, pues eran curiosísimos porque por lo visto recogieron que tú qué has hecho, que yo pues mira, cuando en la casa se rompía la mesa o no sé qué, en vez de cola, no, es decir, iban y ese invento lo reflejaban y lo exponían, ¿no? Y la verdad que y se llamaban inventores ocultos, me pareció muy interesante. Pero eso lleva encaminado a la juventud, porque decía, claro, que era una manera también de iniciarlos, era el emprendimiento también, pero el emprendimiento de cosas muy sencillas, no el emprendimiento como la rumba con uno de la NASA, no, es eso, es que para la gente joven, es eso. Pues yo creo que sí, que es una manera también de que ese legado nuestro es nuestro legado, porque lo hemos vivido y lo hemos conocido, pues es una manera también de transmitirlo a la gente joven. Yo quisiera preguntarle a Juan si está trabajando en algo. Pues sí. Estoy trabajando más que nunca, porque como no puedo salir de casa, que estoy con un andador, pues trabajo más que nunca. Me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche y trabajo todo el día. Y yo intento no ser oportunista en mis libros, pero tampoco me importa serlo, porque cuando eres oportunista se vende mejor. Entonces, yo empecé hace 3 o 4 años, tenía la idea de algún día escribir un libro sobre la Guerra Fría. Y estoy escribiendo un libro sobre la Guerra Fría y me encuentro con que aquella etapa de Guerra Fría que creíamos que había terminado cuando cayó la URSS, ahora nuevamente estamos en otra Guerra Fría y encima con la intervención ya de China, además de la URSS, bueno, de Rusia. Entonces, bueno, pues creo que va a venir muy a pelo dar un repaso de lo que fue la Guerra Fría, las obsesiones que tuvimos y todo eso, ¿no? Y en eso estoy, que será lo que salga el año que viene. Yo saco siempre un libro en otoño, pues este supongo que lo acabaré en Semana Santa y saldrá en otoño. Lo esperaremos con atención. Muchas gracias. Está saliendo, bueno, yo intento salpimentarlo y encuentro tantísimos chistes que se hicieron en la Guerra Fría. Se hacían muchos chistes de Kennedy
compitiendo con Khrushchev y cosas de esas, ¿no? Entonces de vez en cuando recojo alguno para salpimentar el libro, que no sea todo, y creo que bueno, que quizá queda el resultado. ¿Alguna pregunta más de lo que sea? Bueno, Bueno, lo dejamos. Bueno, pues se cumple lo de Baltasar Gracián de nuevo, ¿no? Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así que gracias Isabel, querida Isabel, gracias Juan, gracias a todos porque hemos estado aquí esta tarde, yo creo que no solo rememorando, sino también pensando en un futuro posible. Así que muchas gracias y hasta muy pronto.